diferente. Ahora, si mi juez acaba de tener una estancia postdoctoral en Bonn y acaba de escribir un libro sobre las expectativas sistémicas y tiene glosas al poder del Human, al libro El poder del Human, y es seguidor de Humberto Maturana, el biologicista, creo yo que resultaría más oportuno hablarle en el primer juego del lenguaje. Y la expresión juego del lenguaje aquí va a tomar una importancia. Ludwig Wittgenstein, un filósofo vienés bastante importante del siglo XX que se los recomiendo, que algunos de sus críticos, o digamos la crítica más generalizada, cuando digo crítica lo digo no en el sentido peyorativo ni adversativo, sino crítica, como aquellos estudiosos que se han acercado a la obra de él identifican dos: el Wittgenstein del Tractatus Logicus Philosophicus y el Wittgenstein de Investigaciones Filosóficas. Vamos a concentrarnos en ese segundo Wittgenstein. Entonces Wittgenstein llega y dice, una palabra, a ver, varias cosas. El uso de una palabra es su significado. Cuando nos preguntamos ¿qué es carro?, lo que estamos diciendo es ¿en qué? Imagínense esto tan bonito que decía Wittgenstein. ¿Qué tecla de la imaginación se presiona cuando yo escucho la palabra carro? ¿Qué sonido en mi imaginación se activa cuando yo escucho la palabra carro? El significado de una palabra es su uso. Cuando yo digo ¿qué significa carro?, lo que estoy pensando es ¿qué hago? ¿Para qué empleo la palabra carro? ¿Para qué empleo la palabra carro? Y ese es su significado. Y Wittgenstein va a establecer que además tiene muchas otras formas de llamarse en la lingüística, las acepciones, la polisemia del lenguaje, etc. Pero Wittgenstein lo va a decir con esa bella metáfora de, hombre, todo depende del juego del lenguaje, en el que nos encontremos. En el juego por ejemplo, en el juego del lenguaje del derecho, en Colombia, a la imprudencia le llamamos culpa. Y a la conciencia de la conducta que estoy realizando le llamamos dolo. Hay ahí unas discrepancias, el dolo sin conciencia, el dolo sin voluntad, pero no es nuestro caso. Pero si yo estoy jugando un partido de fútbol y le pego a alguien una patada por detrás, y ese alguien se voltea y me mira aterrado por el golpe que le acabo de pegar, yo le digo, no, fue sin culpa. Y él me va a decir, ¿cómo así? Fue con dolo. No, yo no quería. O sea que fue con culpa. No, fue sin culpa. ¿Por qué? Porque resulta que en el juego del lenguaje ordinario, cuando yo digo fue sin culpa, estoy diciendo fue sin intención. Pero en el juego del lenguaje jurídico, cuando yo digo fue sin culpa, quiere decir que fue sin imprudencia. Y una de dos opciones: o no hubo comportamiento humano, o no hubo ninguna conciencia, o lo que hubo fue plena intención del acto. Entonces la palabra culpa, la palabra dolo, todas las palabras van a generar un sonido en el piano de la imaginación diferente, de acuerdo al juego en el que nos encontremos y a las reglas que irradian ese juego específico en el cual nos encontramos. ¿En qué piano, amigas y amigos, en qué piano se ganan los juicios? En el piano de la imaginación de los jueces. Pero no me entiendan imaginación como que el juez está, mientras hablamos, creando escenarios fantásticos, viajando a tierras inexistentes, planteando hipótesis alternativas al mundo y sus avatares. No. Entiéndame imaginación en el sentido aristotélico. No sé si recordarán, pero para Aristóteles obviamente todavía no existía el cerebro. O por lo menos él sabía que existe ahí un órgano en la cabeza, le asignaba algunas funciones, algunas muy sorprendentemente
adelantadas a su época, como absolutamente todo lo aristotélico, o lo peripatético, si quisiésemos hablar de su escuela. Pero Aristóteles consideraba que Aristóteles no hablaba del cerebro, sino que él decía que a través de las sensaciones, es decir, a través de los sentidos, a través de las sensaciones, creábamos imágenes. ¿Qué es una imagen? Es la capacidad que yo tengo de reproducir dentro de mí un objeto que está por fuera. Entonces yo cierro los ojos y me imagino a mi esposa. Mi esposa es un ente por fuera de mí, pero yo soy capaz de verla en mi mente. Es decir, yo soy capaz de crear una imagen. Y de ahí viene imaginación. Por eso, cuando Aristóteles habla de la imaginación, de lo que está hablando es de lo que nosotros llamaríamos la mente. Y me gusta emplear la palabra de esta manera, porque me gusta entender la frase de Wittgenstein de: las palabras son teclas de pianos, son teclas en el piano de la imaginación. Entiendo esto es en el piano de la mente que crea imágenes. Y ahí encuentro sentido yo de la expresión wittgensteiniana. Entonces yo tengo que reflexionar una y otra vez por cuál es la imagen que estoy creando en la mente del juez con la tecla que estoy presionando, con la imagen sonora que estoy emitiendo. De acuerdo a los estructuralistas y postestructuralistas, creo que podemos coincidir en que en la comunicación todos vamos dando imágenes sonoras a través de un aparato fonador, que son todos estos órganos a través de los cuales podemos realizar este acto mágico que es hablar, y le damos existencia a logos. Y esto, que es una imagen sonora que nace en mi mente. A ver, ¿cuál es el proceso? En mi mente yo busco una imagen. Wittgenstein diría un sonido, pero en la mente busco una imagen. Me gusta la palabra imagen porque me lleva ahí mismo a la imaginación. Pero bueno, en mi mente busco una imagen. De inmediato mi mente busca la imagen sonora de esa imagen. Y a esa imagen sonora le llamamos palabra. ¿Y qué hago yo ya después? A través de mi aparato fonador emano unas ondas que salen de todo este aparato, de todos estos órganos fonadores, y generan la imagen sonora externa. Entonces vean ustedes que todo empieza en la mente, después a los órganos y después al espacio físico. Así sale el mensaje. Pero después, ¿qué ocurre con el mensaje? Entra por el oído, es decir, entra por el órgano, lo lleva a la mente, y el que me está escuchando, a medida que yo voy hablando, cada que le disparo una palabra, casa, carro, beca, whisky, antorcha, pelo, perro, almohada, cada que les lanzo una imagen de esta, su mente está formando la imagen. La comunicación entre ustedes y yo, por más diferencias que tengamos, es efectiva única y exclusivamente. Usted forma en su mente una imagen al menos similar que la que yo tengo aquí. Esto es algo maravilloso, es que la comunicación es algo maravillosa. Lo malo es que la volvemos como la hacemos todos los días, como desde que nos levantamos la estamos practicando, no nos detenemos ante el asombroso milagro que significa comunicar. Y es que a pesar de que ustedes y yo no nos conocemos, ustedes no están aquí, yo no estoy allá, yo estoy casi seguro que si les digo la palabra casa, ustedes están creando una imagen similar a la que yo pretendo crearles. Pero si yo les digo, él se va de casa, y si les digo, el cazador caza, y si les digo, el tribunal no casa, y si les digo, él mañana se casa, cada una de estas va creando una imagen distinta, porque cada una les está invitando a un juego del lenguaje diferente. Pero la peor imagen sonora en un diálogo comunicativo, la peor imagen sonora en la comunicación
es la imagen que a usted no le genera, la imagen sonora, el sonido que a usted no le genera la misma imagen. Por eso Wittgenstein decía que los problemas de la filosofía surgen cuando el lenguaje hace fiesta. Muchas de las diferencias que ustedes y yo podamos tener son diferencias lingüísticas. Las discusiones centenarias sobre el significado, concepto, alcance de la dignidad humana es porque no nos ponemos de acuerdo en qué es la dignidad humana. Todo esto, mis queridos amigos, para robustecer la idea básica que he querido transmitirles. Analicemos la manera como el juez habla, porque la manera como el juez habla se encuentra muy cercana a la manera como el juez piensa, y así yo, cuando voy ante ese juez, si hablo de una manera similar a la manera como él piensa, que es como él habla, podré establecer con él un puente más cercano. No necesariamente estoy diciendo que va a decidir conmigo, no porque yo me haga entender de los japoneses. Yo puedo manejar japonés nivel C3. No sé si el lenguaje nipón se mide como el marco común europeo, pero supongamos que yo puedo ser el más hábil hablador del japonés y que el negocio no se cierre. Entonces hasta aquí no les he dicho nada para ganar. Simplemente les estoy diciendo todo para perder. Y quiero volverles a decir esto. Una buena comunicación no garantiza ganar un caso. Pero una mala comunicación sí es una manera muy cercana de perderlo. Y ya les propondría yo, para cerrar este diálogo que hemos podido sostener, que se imaginen una escalera que la vamos a dibujar de manera descendente y después la vamos a dibujar de manera ascendente. ¿De qué depende que yo pueda convencer a alguien? No pensemos en el juez, para que usted me diga, no, los jueces, no. ¿Cómo hago yo para convencer a alguien? Yo solo puedo convencer a quien cree en mí. Es decir, la convicción depende de la credibilidad. Nadie se deja convencer por aquel en el que no cree. Pero nadie cree en quien no confía. Pero nadie confía en quien no quiere. Nadie quiere a quien no le interesa. Y a nadie le interesa aquello con lo que no se identifica. La puerta para que la comunicación sea asertiva comienza por la identidad. Y los invito a que en este cierre de nuestra intervención recorramos esta escalera al revés. En el juez, amigas y amigos, primero, busquemos crear identidad. Y esta es la charla de hoy. La charla de hoy no es otra cosa que hablemos el lenguaje del juez para que éste se pueda identificar con mi argumento y así facilitar el proceso de convicción. Identidad. Cuando el juez se identifica con lo que yo le estoy diciendo, lograré el segundo escalón, que es que se interese. Cuando el juez se interesa por mi causa, puede llegar a sentir afecto por mi causa. Cuando tiene afecto, esto le puede generar el conocimiento con base en la credibilidad, la confianza y la convicción. Pero no me entienda convicción como la íntima convicción, no. Entiéndanme que el propósito de ir a un juicio, el propósito de alegar, es intentar influir en quien tiene la capacidad real y concreta de resolver el conflicto. Por eso muchos litigantes fallamos cuando vamos ante un juez a hablarle al público, a hablarle a los asistentes, a convencer a nuestro cliente o usuario, a decirle a la sociedad que hablamos muy bonito
y estamos diciendo un discurso que no logra generar en el juez las imágenes adecuadas para que en su mente se construya una resolución del conflicto de una manera cercana a los intereses que yo represento. La formación del abogado no puede dejar atrás la adecuada manera de comunicar. Ya a todo esto, mis queridas amigas y amigos, hay que sumarle lo que nos han enseñado en los pregrados, por supuesto. Yo no vengo aquí a desdecir de una tradición centenaria en la cual en las facultades de Derecho nos enseñan a hablar como robots. Entonces nos han dicho que el derecho funciona como un silogismo, y eso es cierto. Así funciona desde el punto de vista lógico y metodológico también. Una premisa mayor llamada norma jurídica, una premisa menor llamada supuesto fáctico, y una conclusión que no es otra cosa que, de haberse verificado o probado o acreditado el supuesto fáctico, aplicar la sanción establecida en el ordenamiento jurídico. Yo lo hago de una manera más sencilla: norma, hecho, prueba. Así se aplica el derecho de manera lógica. Yo debo decir cuál es el fundamento normativo de aquello en lo que me encuentro, cuáles son los hechos relevantes de esta causa y cómo esos hechos relevantes se encuentran acreditados o probados por pruebas pertinentes. ¿Qué es la pertinencia? Es el vínculo de relevancia entre la prueba y el hecho. ¿Y qué es la relevancia? Es el vínculo de pertinencia entre el hecho y el derecho. Podríamos decir entonces que relevancia y pertinencia son términos sinónimos en este juego del lenguaje, en el que pertinencia es a la prueba lo que relevancia es al hecho. Es decir, la relación preponderante entre esto y aquello con lo cual debe relacionarse. Entonces, el derecho, los hechos, la prueba. La prueba debe acreditar los hechos deben coincidir con el derecho. Esto se formula a través de un silogismo. A las infracciones lógicas en la construcción del silogismo se les llama, también desde Aristóteles, falacias o argumentos retóricos. No, él no lo llamaba argumentos retóricos, él con los argumentos retóricos iba a aludir a los sofistas. Ahorita me acuerdo cómo lo llamaba, y si no me acuerdo, algún día me acordaré. Sí, se llamaba argumentos sofísticos. El argumento sofístico, que es lo que hoy conocemos como una falacia, son incorrecciones de orden lógico que no deben estar presentes y que vulneran el principio de no contradicción, de non sequitur, el principio de identidad, el principio de razón suficiente, el principio de tercero excluido, es decir, los criterios básicos y clásicos de la lógica aristotélica, que son identidad, no contradicción, tercero excluido, y el agregado por Leibniz, que es el principio de razón suficiente. Todo eso es adecuado. También está la nueva retórica de Perelman, adecuada. Está la argumentación de Robert Alexy o argumentación con ponderación, también adecuada. Está la tópica, que es defendida por García Amado, también. Está la propuesta argumentativa de Manuel Atienza sobre la validez argumentativa racional. En últimas, todas se sintetizan en dar más y mejores razones o argumentos que la contraparte. Pero no hay un modelo de argumentación por naturaleza correcto. No hay un modelo de argumentación válido de manera absoluta. No hay un modelo de argumentación universal o con pretensión de universalidad. Cada modelo de argumentación dependerá del juego del lenguaje en sentido wittgensteiniano en el que se emplee, de la pretensión que persigo y de aquello que pretendo buscar en la mente de aquel que va a decidir cuál es el derecho, a quién le corresponde y cómo debo fallar y decidir el asunto. Amigas y amigos, el alegato final es la oportunidad adecuada para argumentar sobre lo ocurrido dentro del juicio, intentando generar identidad y proponiendo una solución jurídica, un proyecto de sentencia que sea acogido por el juez en su fallo.
Por último, me gustaría dejarles esta huella de Piero Calamandrei, un gran litigante, un gran autor, un gran jurista, que decía, aquí yo intentando hacer una paráfrasis de su planteamiento, no textual, porque mi memoria no me alcanza, pero Piero Calamandrei decía que el buen litigante susurra tenuemente sus argumentos al juez para que éste decida conforme a lo que le dijo el litigante, aunque convencido de haber decidido por sí mismo. Dicho de otra manera, y con base en toda la hilvanación de ideas que he intentado compartirles el día de hoy, debemos realizar una acción comunicativa a través del lenguaje en términos cercanos al juez, tribunal o jurado que habrá de decidir la causa en la que participamos, en un terreno común que no es otra cosa que aquel en el cual el juez logre entender aquello que le estoy transmitiendo, y así con mis argumentos la interpretación de el derecho, los hechos y la prueba sea lo más cercana posible a los intereses que indirecta o indirectamente yo represento. Para mí es un motivo de gran alegría haber podido compartir este momento. Aquí está mi correo electrónico, es st@trespalacios.co. En las redes sociales me encuentro como @soydefensor_piso. Ahí ya entienden ustedes muchos asuntos de mis sesgos, y espero que nos podamos encontrar una nueva oportunidad. Muy bienvenidos en Colombia, y espero también llegar allí, como sé que en alguna oportunidad podremos hacerlo, y compartir con un ceviche que seguramente sí tendrá limón. Muchos éxitos.